Hola, ¿qué tal? Hemos llegado a la última parte de nuestros videos sobre las modalidades de proyectos modulares y vamos a cerrar precisamente con la modalidad de reporte, ¿sí? Y bueno, en esta modalidad también yo creo que, bueno, por lo menos las estadísticas que hemos realizado con las últimas generaciones es que es una de las modalidades más buscadas y más frecuentes por la mayoría de los estudiantes, sobre todo los de los últimos semestres, dado que a través, por ejemplo, de la prestación de su servicio social o el hecho de realizar las prácticas profesionales, es ahí en esas actividades cuando realmente aprenden muchas cosas que tienen que ver, pues sobre todo con el ámbito de inserción laboral y con el desarrollo de habilidades pues meramente profesionales que están pues más enfocadas ahora sí a lo que ustedes van a terminar haciendo cuando trabajen y terminen la carrera en diferentes escenarios, ¿no? Estoy hablando de un hospital, de un laboratorio clínico, de una empresa farmacéutica, de un centro de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí el punto es que nos queda más que claro que ustedes aprenden mucho más haciendo su estancia en una, yendo a hacer prácticas profesionales, que lo que les podamos platicar realmente en una clase, ¿sí? O por ejemplo, van a aprender más estando ahí en contacto con los pacientes en el laboratorio, haciendo las cosas pues miles o cientos de veces y que finalmente nos queda más que claro que ahí es donde ustedes agarran o desarrollan esas habilidades. Por lo tanto, utilizar esta modalidad de reporte como acreditación de proyecto modular consiste en la elaboración de un documento por escrito en el cual ustedes nos plasmen precisamente cómo fue la participación en esta serie de proyectos o actividades donde aprovechando pues que estaban haciendo su servicio social o las prácticas profesionales, pudieron lograr la adquisición de estas competencias. Sí, sobre todo aquí creo que la parte más importante es que se resalte o se evidencie la aportación o la trascendencia que ustedes tuvieron en esa institución y viceversa. ¿Qué fue lo que recibieron o qué fue lo que les aportó a ustedes y que por lo tanto, cómo se puede llegar a relacionar el día de mañana con el campo de formación profesional? Eso es lo más importante porque la idea en sí de los proyectos modulares es esa, que ustedes puedan tener competencias necesarias para que el día de mañana que salgan a trabajar sean profesionistas QFBs exitosos y que por ende, pues en este caso, vayan y lo demuestren, ¿sale? Entonces, en esta modalidad, pues es importante evidenciar la adquisición de este tipo de competencias. Ya les hablaba yo un poquito sobre todo de los otros videos de las competencias avanzadas, donde queremos que ustedes puedan tener un sentido crítico, un sentido de juicio, de emitir una opinión, tener la manera de valorar diferentes propuestas, metodologías, etcétera. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, les digo, simplemente con la experiencia que ustedes adquieren en este tipo de instancias, pueden tener o relacionarlas con el ámbito de aplicación profesional? En el caso de las prácticas profesionales, recordemos que ahí es cuando ustedes pueden desempeñar este tipo de actividades formativas, transferencia de conocimiento, sobre todo en empresas del ámbito privado o también en los sectores público o social, a diferencia de lo que pasa con el servicio social, que ahí meramente pues esa actividad formativa de conocimientos es desarrollada en beneficio de algunos sectores de la sociedad y por lo tanto solamente la pueden desempeñar en instituciones de carácter público como lo es en la misma Universidad de Guadalajara, en ayuntamientos o en asociaciones civiles, ¿sale? Entonces, bueno, aquí no sé, me voy a cambiar un poquito de lugar para que puedan ver bien lo que dice la diapositiva, donde tenemos que en el caso de esta modalidad, la evidencia que a ustedes se les va a pedir es un informe de competencias profesionales. Este documento pues deben reportarse todos estos conocimientos, las habilidades y las competencias de profesionales que ustedes han adquirido. Ojo, este informe no es nada más como un listado de decir, ah, pues me pusieron a hacer esto y esto y esto y esto y esto y ya. O sea, simplemente como mencionarlo, ¿no? O por ejemplo, nos hemos topado, perdón, con muchos casos de, por ejemplo, gente que nos elabora un informe de que, ah, pues me pusieron a limpiar, me pusieron simplemente a acomodar papeles, me pusieron a sacar copias. Entonces, bueno, ese tipo de competencias, digo, no son meramente, pues, propias de lo que ustedes van a hacer como QFBs. Obviamente tienen que aportar y tienen que ayudar si se les solicita, pero en sí, pues si todo el tiempo estuvieron haciendo eso, pues ¿dónde está realmente la competencia o la formación en el ámbito de nuestra carrera, ¿no? Entonces, ojo con eso porque si no, pues evítenos la pena de que su reporte sea rechazado.
Entonces, más bien enfóquenlo a describir todo lo que son funciones, responsabilidades, las metodologías que ustedes aprendieron, qué procedimientos utilizaron y que por lo tanto va muy de la mano con el desarrollo de estas competencias. Por eso les digo que aquí su base o la guía tiene que ser las competencias, ¿sí? Y cómo esto se relaciona precisamente con el perfil de egreso de la carrera. En este reporte ustedes pueden, por ejemplo, exponer ciertos casos específicos. Por ejemplo, no, pues nos topamos con un caso de una problemática de un paciente que no se le llegaba bien el diagnóstico. Sin embargo, revisando un poquito la literatura, aplicando todo lo que yo aprendí durante la carrera, pues sugerimos como laboratorio realizar este tipo de determinaciones, ayudamos a interpretar esta evaluación junto con el personal médico y por lo tanto el paciente mejoró, ¿sale? O por ejemplo, la detección de algunos efectos adversos. Yo, por ejemplo, pude realizar una intervención farmacéutica y por lo tanto, pues eso hizo que el caso del paciente mejorara o empeorara, o detectamos la fuente del error, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense ahora aplicarlo en un escenario laboral, ¿no? Pues a lo mejor tuvimos este problema en la producción, en el control de calidad, en la determinación de X cosa, entonces pues nos pusimos igual a investigar, empezamos cada quien a aportar ideas y por ende llegamos a la solución. Entonces, es ese tipo de cosas las que queremos rescatar de sus actividades que generalmente aprenden durante el servicio social y las prácticas profesionales. Entonces, necesitamos hacer mucho énfasis de la aplicación de forma integral de sus conocimientos y este tipo de situaciones es lo que normalmente en pedagogía se le conoce como ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, les digo, ustedes realmente el beneficio que van a tener es que van a aprender más estando ya fuera en un escenario real laboral que simplemente quedándose con los conocimientos que nosotros les decimos en el salón de clases. Nosotros como institución educativa, nuestra finalidad o nuestra función es darles las bases, los conocimientos teóricos y aprender a trabajar una formación pues en la práctica. Sin embargo, la habilidad y la experiencia que ustedes realmente necesitan no la van a adquirir más que estando allá afuera. Entonces, ahí es donde yo los invito a que también se motiven un poquito a pensar más allá en buscar otras opciones, otras alternativas que pues cumplan o puedan darles esa formación que se requiere. ¿Sale? Por obvias razones, esta modalidad solamente puede evaluarse de forma individual, ¿sale? Aunque, ay, pues es que yo hice el servicio de las prácticas con mi mejor amigo y también hicimos un trabajo en conjunto. Cada quien puede o cada quien aprendió o tiene una perspectiva diferente. Entonces, por eso es que hacemos hincapié en que esta modalidad solamente puede desempeñarse con una sola persona, ¿sí? En cuestión de la asesoría, aquí generalmente les suele costar un poquito de trabajo porque a pesar de que ustedes estuvieron bajo la responsabilidad de un jefe, de un gerente, de un encargado de laboratorio, puede ser que precisamente no, como les había dicho que uno de los requisitos es que su asesor fuera una persona del área, en este caso que pertenezca a la universidad. Si ustedes se van a una instancia externa, pues ahí no sería válido. Entonces, lo que sí es que tendrían que buscar un profesor que funja como asesor, pero ojo, no va a ser el asesor o responsable del proyecto que ustedes hicieron allá, es su asesor del informe, ¿sale? De su modalidad de proyecto modular, para que finalmente les ayude en cuestiones de forma, de fondo y ver si está bien redactada la información, nada más. No significa que él se va a quedar como autor del proyecto, ni que va a desprestigiar ni a restarle mérito a las personas que sí estuvieron encargadas. Es nada más meramente pues como por formalidad de la modalidad y de la evaluación que nosotros necesitamos tener pues de manera interna. Y aquí me gustaría hacer hincapié sobre todo en un aspecto muy importante que es la cuestión de la confidencialidad. Ojo, ustedes van a estar trabajando en instancias externas, en laboratorios, donde uno de los aspectos más importantes es la sensibilidad que tiene el manejo de datos confidenciales. Entonces, por ende, si ustedes van a incluir en su reporte, pues algunos resultados, alguna información, muchas veces esta información es meramente o estrictamente confidencial. Entonces, no la pueden ustedes sacar esa información sin previa autorización porque entonces podrían incurrir en un aspecto, inclusive, además de ético, pues legal, donde puede tener repercusiones y pues lo menos que queremos es que ustedes resulten perjudicados por este aspecto. Entonces, muchas veces las empresas les dan chance de, ok, puedes utilizar estos datos, solamente no incluyas, por ejemplo, estos aspectos, datos personales, nombres de productos, nombres de marcas, etcétera, pero pues a lo mejor sí puedes describirlo de otra manera, ¿sale? Entonces, ojo, antes de que tomen cualquier decisión de poder incluir alguna información en su proyecto o en su reporte, por favor pidan permiso, autorización, que todo esté debidamente, pues aprobado para que no vayan a tener ninguna
pues consecuencia negativa, ¿sí? Y por último, entonces, ¿qué apartados debe tener este importe? Pues este informe, perdón, al igual que cualquier otro documento escrito, sus antecedentes, su justificación, los objetivos, el desarrollo, el cronograma de actividades, algunas conclusiones, bibliografía, y lo que yo les sugiero también aquí muy ampliamente es que incluyan en este apartado los anexos que realmente avalen que ustedes estuvieron ahí en esas instancias. Por ejemplo, oficios de asignación, cartas de término, reportes. Inclusive pueden anexar alguna evidencia de fotografías o cosas así, siempre y cuando, insisto, que se los permitan, porque hay lugares donde no se puede grabar ni tomar fotografías. Entonces, para que pues sea como una manera de complementar su información. ¿Sale? Entonces, pues bueno, creo que esto es lo más relevante en sí de esta modalidad. Considérenla muy ampliamente y ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Bye.